XX, mujeres, mujeres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. En cualquier momento, en cualquier espacio que te encuentres, te saludamos desde Morelia, Michoacán, México. Mi nombre es Maribel Ortega Arreola. En este espacio de XX Mujeres, que se transmite a través de www.cambiodemichoacán.com.mx. Hemos retomado estas transmisiones y esperamos no abandonarlas en ningún momento. Y yo esperaría que pudieras retroalimentar con tus comentarios, con tus observaciones y sugerencias en contenidos para el desarrollo de este programa a través del blog que tenemos precisamente y que se ve en la página de Central de Cambio de Michoacán. Hoy quiero darle la bienvenida a una mujer que ha colaborado de alguna u otra forma en diferentes emisiones. Su nombre es Zaira Figueroa Palafox. Ella es sexóloga, psicoterapeuta, muy comprometida además con todo aquello que tenga que ver con la necesidad de denunciar abusos, injusticias y toda esta parte que tiene que ver con la urgente necesidad también de reconocer que hay una lucha incansable del reconocimiento del género humano como tal, en donde la discriminación sea reconocida, se hable, se denuncie, pero además también luchemos por tratar de no desaparecerla. Yo no me atrevería a decir tanto porque no hemos logrado como sociedades a un estadio que nos permita entenderlo de esta manera, pero sí por lo menos ir deteniendo, ir formando diques enormes de resistencia para que no se presente más. Y esto lo digo porque en los últimos años no nos hemos dejado de enterar de violaciones, de abusos que se dan preferentemente en niñas, en adolescentes, en mujeres, y esto no significa que no se den también en los hombres, por supuesto que se dan. Sin embargo, las proporciones y los índices que se tienen refieren a que es precisamente en los grupos de mujeres en donde se tiene más vulnerabilidad, ¿no? Es así. Y en este sentido, yo te preguntaba antes de iniciar el programa si se tenían o no ciertos datos, estudios que refirieran precisamente, que nos hablaran al tipo de los agresores. Yo te decía, ¿quién abusa más, un adolescente o un adulto? Un adulto es el que más se tiene datos registrados, pero el adulto no inició abusando siendo adulto, sino hay pues toda una historia de pequeñas condiciones de abuso que se le fueron permitiendo hasta que la otra persona, esta persona atenta contra otro ser humano en su integridad sexual, ¿no? Sabemos de niños que les regían la gracia de que maltrataban animales, ¿no? O simplemente al momento de diferenciar en un hogar, ¿no? Las niñas tienen que servir y los hombres descansar, ¿no? En ese momento ya se estaba dando una educación con permiso de abuso, ¿no? Entonces, el adulto que ha abusado sexualmente trae una construcción, pertenece a una sociedad donde ese delito es permitido, ¿no? Y hay un empoderamiento que se va dando desde la infancia. Sí, o sea, el abusador aprende que puede abusar y que no hay una consecuencia negativa hacia eso, ¿no? O sea, no llega a ser una consecuencia entrar a una cárcel, si es que entra, no llega a ser una consecuencia un castigo, ¿no? Porque finalmente afuera hay quien lo aplaude. O sea, si vemos desafortunadamente todas las telenovelas, ¿no? De cualquier televisora, siempre van a presentar un abuso sexual, siempre tienen en sus capítulos varios tipos de abusos, como una forma de poseer a la otra persona, como de que fueras de mi pertenencia, y también como una forma de castigar. Incluso hay a quien ponen como la antagonista, ¿no? Uh-huh. Siempre le castigan de una manera terrible sin pensar en el lazo humano, ¿no? Entonces,
estamos educados en la idea de que se puede abusar del otro, de que tienes derecho a veces hasta de abusar, hay ese concepto inadecuado por la pertenencia, ¿no? Y de que no pasa nada. Y francamente, pues parece que no pasa nada, ¿no? Bueno, en México no pasa nada, pero por ejemplo en Chile, Ajá. que recién se ha sabido del abuso de un miembro del legionario, de los legionarios de Cristo, Sí. se está, digamos, investigando y tratando, al menos la familia, Ujú. seguramente una familia pudiente, se atrevió a hacer la denuncia y se Ujú. está ventilando públicamente esta parte y ya se crea una comisión, digamos, Ujú. especial que atiende este caso. En el caso de México no sucedió, o sea, No. Marcial Maciel, el fundador, hizo Ujú. un crimen, ¿no? Ujú. Diría yo, multitudinario, en donde ahí quedan, los testigos están fuera del país, y sigue sin castigarse. Sin embargo, ¿cuáles son como las características, estas particularidades que nos dicen, esta es como la patología, las características centrales Ujú. de un abusador adulto? Mira, una de las ideas que siempre hemos, quienes trabajamos en esto, buscado como erradicar es la idea de que quien abusa sexualmente de una persona es un enfermo psiquiátrico, ¿sí? Que tiene alguna psicopatología. ¿Por qué? Porque esa es una condición de justificación y no es así. O sea, los datos que tenemos de los grupos serios que trabajan esto, nos dicen que el principal abusador está dentro de la casa, es esa persona cercana y que está al cargo de la educación y del cuidado de la niña y del niño. El padre, en primer lugar, un abuelo, un tío, en último lugar está un desconocido, ¿no? En ese parámetro, Ujú. en esos niveles. Ujú. El desconocido es de los últimos, ¿no? Yo sé que en este momento muchas cosas han cambiado por las condiciones tan fuertes de violencia que vivimos en el país, pero pensar en que el agresor está fuera de casa ha vulnerado a muchos niños y niñas durante toda la historia. En el caso que tú planteas de los legionarios de Cristo, o sea, ellos, por ejemplo, tienen un poder muy fuerte sobre los niños, o sea, son sus asesores espirituales. Son gente a la que se le cree. Aún hay quienes creen que los niños inventan estas historias, ¿no? Y un niño no puede inventar un abuso sexual. Creo que es muy importante evaluar cuando un chiquito, una persona está hablando de una condición. Sí sabemos de personas que han mentido, por supuesto, para sacar beneficio, pero son los menos. Y a veces estas historias son las que se reflejan. En los casos de los legionarios fue lo que más se estuvo publicitando, ¿no? Que querían dañar a la Iglesia Católica y no fue así. Tenemos tan poco reconocimiento del abuso que no era Marcial Maciel el único que abusaba. No. Ahí está el otro en Chile. Hay toda una serie de personas que se habían permitido, que entraron y que tenían este permiso y que tenían ya todo una organización para abusar de las personas. Y estos colegios continúan. Yo sé que hay legionarios que sí tienen vocación y que sí estaban para servir, pero una regla social hubiera sido que estos colegios se cerraran como una forma de demostrarle a la sociedad y de demostrarle a las víctimas que había justicia para ellos. O sea, ¿cómo no se va a seguir abusando si no hay justicia para una víctima? Si en los periódicos a quien ha sido abusado lo pintan de manera fatal. Tuvimos el caso de una niña en Pátzcuaro asesinada y abusada sexualmente, una niña de 9 años, y en los periódicos la describían como alguien atractiva, una niña de 9 años, ¿no? Si en nuestra sociedad seguimos pensando que la víctima es responsable, entonces, o tiene algo de culpa, y que el agresor es una persona enferma mental, es una persona sobreestimulada, por ejemplo, a mí me lo dicen mucho, es que veía material sexualmente explícito, pornografía, por eso, es que por los juegos, es que, no, espérame, es que tiene que haber toda una condición también para que una persona crea que puede acceder al cuerpo de otro y tener una actividad sexual. O sea, lo que más hemos defendido no es una cuestión de placer sexual, es una cuestión de abuso del poder, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar esa idea de que
el hombre en este caso, que es el principal agresor, no se pudo aguantar, ¿no? Estaba sobreestimulado. Eso también es subestimar al hombre. O sea, eso es pensar que es un ser irracional, incapaz de tener una moral y de tener compasión por el otro ser, por el ser humano, ¿no? Eso es colocar a todos los hombres en un nivel que no existe, porque de pronto hay quien dice, se comportaron como animales, ¿no? No hay ningún mamífero que maltrate tan cruel y sin compasión a otro de su misma especie, ¿no? Solo el ser humano. Entonces es muy importante que sepan que no, es un porcentaje mínimo de personas que pueden presentar un cuadro psiquiátrico o psicopatológico. El mayor porcentaje son seres humanos que crecieron en la misma cultura que tú y yo, donde el machismo, el uso de la fuerza, el uso del poder, el mal uso del poder, es lo que rige las relaciones. Hay un nivel socioeconómico, digamos, que los identifique, un nivel de educación que también nos permita decir, estos son como los patrones que existen del abuso sexual. El estereotipo va a decir lo siguiente: son personas pobres, que abusan de sustancias, analfabetas o con educación muy básica. En algunos países el latino y el afroamericano eran los más criminalizados. Bueno, la realidad es que no es así, ¿no? Que el mayor número han sido personas que tienen un nivel de educación medio superior, personas que cuentan con un trabajo, con una solvencia económica, personas, por ejemplo, en Estados Unidos, los llamados blancos, ¿no? Serían quienes están más estadísticamente más representados. No, lo que hemos reflejado es que existe en todos los niveles socioculturales, en todos los niveles económicos, con todos los niveles educativos. Cuando uno piensa en un sacerdote de los legionarios, sabes que estudiaron, ¿no? Que tienen un grado de licenciados en filosofía. Sí, ¿no? de teología y de no sé cuántas materias que se supondría, hablan o refieren a la construcción de una calidad humana distinta, ¿no? Sí, yo creo que tenemos de todo el abanico académico, con doctorado, analfabetas, ¿no? Lo que tenemos en común, una sociedad donde se permite el abuso, donde en aquellas sociedades donde si tú abusaste sexualmente de alguien, tu pena es morir, dime quién abusa, ¿no? Pero que son reales, no en sociedades donde hay más publicidad, porque en Estados Unidos, por ejemplo, hay lugares donde hay pena de muerte, e incluso los abusadores sexuales buscan estos espacios, ¿no? O sea, no ha sido como una forma de solución, pero donde hay una filosofía de tú no abusas sexualmente de otro, vas a tener un castigo de esta naturaleza, hay menor índice, ¿sí? Oye, pero en el caso, por ejemplo, de estas niñas que fueron violadas en el Estado de México, uh-huh. ¿no? Que iban, se supone, a un retiro espiritual y que fueron agredidas por otro grupo de personas, también uh-huh. adultas, ¿no? Digo, si ya estás atracando, si estás violentando y estás robando, ¿por qué culminar con la violación? Desde la perspectiva psicológica, uh-huh. o sea, es el sello típico que cuando se meten a asaltar a tu casa, uno de los mitos o prácticas rituales que hay en los ladrones es que coman ahí y hagan sus necesidades, ¿no? Uh-huh. Para colmo, después de haber destruido uh-huh. tu casa, encima te encuentras con esta parte. ¿Es un sello de culminación final o como para qué? Es un sello del poder que tuviste, ¿no? Y de el dominio que tuviste sobre las otras personas. Es una forma de humillación y de dejar marca en un ser humano. ¿Y de qué manera? Los objetos te los llevas, los reparas, los vuelves a tener, ¿no? Pero el daño físico lleva un tiempo, y el daño psicoemocional, ¿no? Ya sabemos que el abuso sexual tiene repercusiones personales y relacionales, ¿no? Muchas personas que son víctimas
difícilmente pueden establecer una relación de pareja saludable, reflejan después una disfunción sexual. También tenemos personas que han adquirido una infección de transmisión sexual, entonces a partir del abuso el resto de su vida se tienen que cuidar, ¿no? Infecciones como que no se pueden curar, como infección por VIH o por herpes, ¿no? Entonces es esta parte de dejar como una huella en el otro, donde yo estuve aquí, digamos, ¿no? Y no es sancionado. O sea, sabemos que hay violadores que han entrado a la cárcel, te portaste bien y sales en menos años de los que estaban pactados. Una de las grandes luchas de las mujeres fue aumentar la penalidad, porque sabíamos en nuestro estado era más penado robarse una vaca que abusar de una persona, ¿no? Entonces, si las leyes no le daban importancia, si los juristas, si la población en general no le da importancia, ¿no? Si en la actualidad seguimos diciendo, esta persona fue abusada por cómo iba vestida, por las horas en las que andaba, porque tenía copas encima, ¿no? Si seguimos pensando que lo que la persona hizo, la víctima hizo, la responsabiliza de la acción, pues el agresor se siente con toda la libertad, ¿no? Este caso que comentábamos y bueno, que salió en los medios locales de estas dos mujeres, cuyos cuerpos se encontraron en la salida a Salamanca, ¿no? Me llamó mucho la atención este planteamiento que tú hacías tras bambalinas antes de iniciar la charla, acerca del manejo fotográfico visual que se hace en los medios, particularmente, en los que en ningún momento se detiene uno a pensar en el impacto que deja al familiar el ver una fotografía publicada de ese ser humano que en algún momento formó parte de tu familia. Sí. ¿No? Y no nos detenemos como medios a pensar en esta parte de los otros. Pues es que los medios son un quinto poder, ¿no? Y manejan los pensamientos humanos, o sea, te hacen creer en una realidad que exista o no, ¿verdad? Entonces, me parece que el manejo que se le ha dado a la violencia en los medios ha sido publicitarla más que buscar detenerla. Y en este caso, lo que yo te planteo es, hay una falta de compasión tremenda, ¿no? No solo no se ponen a pensar en que hay una familia que está viviendo un doble duelo, ¿no? En una condición terrible. No solo se ponen a pensar en eso, sino pensar en el impacto, ¿no? A algunos familiares les impiden ver cómo quedaron los cuerpos, ¿no? Pero si hay un medio que te lo está publicitando. Yo escuchaba ayer un comentario de una persona de la forma en la que murieron es porque seguramente estaban en algo turbio, ¿no? Vaya, ahora resulta que todas las personas que pueden ser victimizadas, esa es la primera justificación que se va a dar, que por andar en algo tiene el otro el derecho de hacerte esto y de hacerle a toda una familia esto. Yo creo que los medios tienen una responsabilidad para que los seres humanos regresemos a un espacio, repito, de compasión, de que pensemos con un pensamiento de derechos humanos, ¿no? Y que regresemos en esta parte de ser más un pueblo solidario que un pueblo violento y atacante, ¿no? No solo porque sea el hecho de que ayer eran dos mujeres, ¿no? No solo me refiero a eso, sino a cualquier ser humano, ¿no? Forma parte de tu vida, de tu historia. Ellas son hijas de alguien, hermanas de alguien, no sé si eran madres, ¿no? Entonces, cuidado, si nosotros no ponemos un ojo crítico, si no censuramos este tipo de imágenes, la noticia puede estar, pero no es necesaria una imagen en esto. ¿Por qué no ponemos imágenes de amor, de relación? O sea, nos hemos creído mucho la historia de que lo que vende es justamente todo lo que genera el morbo, pero si no nos ponemos a pensar lo que el morbo ha hecho, ¿no? O sea, no hay límites. No hay límites si se describe a una niña de 9 años como atractiva. Y se pasa la maleta en la que venía su cuerpo.
Entonces, no hay límites en la sociedad, no hay límites si pasas un cuerpo sin una cabeza, ¿no? Y sobre estos límites estaba yo pensando en el caso de los legionarios de Cristo, por ejemplo, cómo en Chile se están movilizando las cosas y se está generando una participación, al menos tanto desde las autoridades como de la misma sociedad civil, para favorecer al esclarecimiento de las cosas. Acá a mí me sorprende que las escuelas de los legionarios de Cristo, conocidas como las escuelas estas del Cumbres, ¿no? Y llevan algunos otros nombres, pero principalmente el Cumbres, los institutos Cumbres, ¿cómo siguen teniendo demanda de inscripción? ¿Cómo siguen metidos en esta misma inercia? Y me llama de verdad particularmente esto porque, ¿y los papás no leen? No escuchan, digo, no estamos cayendo en las generalizaciones, pero no temen, exactamente, no temen poner en riesgo por sí o por no, y mientras no estén dadas las condiciones, pues la verdad es que eso me llama mucho la atención. Y en todo caso, pareciera ser también que como sociedad estamos aletargados. Pasa Chalco, pasan muchas otras cosas, y se mantiene como un espectador, a una distancia en donde todo aquello es espectáculo, noticia y nada más, ¿no? Sí. Y esto habla sinceramente de una situación grave, de una enorme apatía, que si bien constantemente... de una enorme incredulidad. Claro, estamos juzgando a los chavos porque son ninis, porque son apáticos, porque no actúan, porque esto, pero pues sí es el reflejo mismo de la sociedad en sí. Sí. Con respecto a los legionarios, es muy importante que la gente separe la religión, la espiritualidad y las personas. Mucha gente decía, ya lo pagarán cuando lleguen ante Dios. No, ante Dios, su Dios, van a tener que cumplir con las cosas que tienen que cumplir. Pero en la tierra son seres humanos que se rigen bajo un estado de derecho. Y lo que han cometido es un delito. Y no es un delito de deseo, porque se culpaba a los niños, hasta a las niñas, hasta que todo esto salió más fuerte cuando se dieron cuenta que el abuso sexual era a hombres, ¿no? Y quisieron entonces atacar por el lado de eran homosexuales y se va a prohibir en entrar como sacerdotes a homosexuales. Pero cuando las estadísticas les dijeron que no, fíjense ustedes, que la gente que abusa, un hombre que abusa de un hombre no es homosexual. La mayoría son heterosexuales, pero tienen un concepto del delito muy vano, ¿no? Es muy importante esta aclaración porque luego la gente cree que le estamos atacando la religión. No, y la religión tiene sus preceptos y tiene sus cosas positivas, y en todas las religiones lo que buscan es el equilibrio humano. Lo que estamos atacando es el abuso del poder que una persona, que era el director espiritual de una serie de niños, se atrevió no solo de abusar de su cuerpo, sino de su tranquilidad, de su mente, de su emocionalidad. Cuando escuchamos las historias de estas personas, el terror que vivían de saber que cada noche tenían que acceder, ¿no? Uno se pregunta varias cosas. ¿Dónde estaban los dirigentes espirituales de estas personas? ¿No? Pues coludidos. ¿Y dónde estaban las madres y los padres de estos niños que permitieron que niños de 9 años, de 10 años, de 12 años estuvieran internados a kilómetros de distancia de ellos? A veces las mamás y los papás encuentran condiciones muy cómodas para la educación de sus hijos, ¿no? Claro. En un libro que estaba leyendo el otro día, le decía la hermana de la autora, ¿no? El día que desees tener un hijo, piénsalo muy bien porque es como hacerte un tatuaje en la cara, ¿no? Lo tienes que pensar 2 veces, ¿no? O sea, siempre vas a tener un hijo, una hija, entonces no puedes separarte de todo lo que tiene que ver con ellos. Y lo que tú dices, a mí también me sorprende. ¿Cómo es posible que no haya una justicia social? Que las víctimas hayan tenido que salir de México por la persecución que había de fanáticos, que no eran los sacerdotes, sino eran madres, padres y seguidores de ellos quienes los atacaron. Eso es muy importante.
Porque la Iglesia Católica sabe desde hace más de 50 años de estos abusos, ¿no? Y solo lo que hacía era cambiar a los sacerdotes o a los legionarios de país, de colonia, ¿no? O les cambiaban de actividades donde ya no estuvieran tanto en contacto, se supone. Ajá, en contacto, ¿no? Pero cuando alguien ha abusado lo va a volver a hacer y va a encontrar las medidas, ¿no? Quienes perseguían eran creyentes en ellos, ¿no? Y se les olvidaba creer en una niña y un niño. Atacaron a gente que fue abusada de niña y de niño, y que de adulto no podía establecer relaciones saludables, o esto le perseguía de tal manera que después de 30 años seguían despertando bañados en sudor, con mucho miedo, con temor, ¿no? Cuando le haces más caso al otro discurso y no escuchas el dolor humano, si te preguntas dónde están las prioridades en esta sociedad, ¿no? ¿Cuál es, un poco para acercarnos al final de esta charla, cuáles serían como las frases, los elementos, los recursos que nos permitirían saber cuando una persona ha sido abusada, siendo niño y siendo joven o adulto? Porque a veces no nos atrevemos a anunciarlo, a decirlo, ¿no? Es una forma de liberación, yo lo entiendo, pero cuesta mucho trabajo. Sí. ¿Cuáles son esas palabras, esos indicios que te dicen, a ver, aquí hay una situación que no es muy clara? O aquella relación de pareja que ya de adulta dices tú, vivo con alguien, pero no me atrevo a decirle al otro que me violaron, ¿no? Yo me iría por etapas. Cuando estamos hablando con niñas y niños y ellos nos expresan cosas sexuales que no corresponden a su edad, actos sexuales, actos eróticos, sensaciones en su cuerpo que no corresponden a la edad que están viviendo, hay que pensar en que hay un abuso, ¿no? Si hay terrores nocturnos, si la niña y el niño tuvieron un regreso en lo que ya tenían superado, como el control de esfínteres, las pesadillas y terrores nocturnos que muchos niños pasan por eso de déjame la lucecita prendida, ¿no? Si otra vez están regresando a ellos, si vemos que no hay control en su micción, ¿no? Que finalmente tienen, por ejemplo, trastornos del sueño, trastornos alimenticios, ¿no? Que de pronto dejó de comer, que le vemos muy triste, que cambió su conducta, ¿no? A estar triste, estar muy agresivo o autoagredirse, ¿no? Que tenemos niños que se muerden, se cortan el cabello, no se lo jalan, se cortan, ¿no? Tenemos que sospechar, ¿no? De que hay una posibilidad de abuso, ¿no? En un adolescente, si vemos que está empezando a consumir sustancias, también que se está cortando, ¿no? Condiciones que pueden estar muy relacionadas con otra circunstancia, ¿no? Como la influencia social, si vemos como que tiene más un ambiente depresivo o su conducta sexual está siendo muy exacerbada, ¿no? Que no tendrías en este momento que estar pensando en andar con varios chicos o cosas por el estilo, podríamos pensar que hay una condición de abuso. En los adultos lo hemos reflejado hay dos polos, por llamarlo así, más que nos dicen que una persona puede haber vivido un abuso. Una persona que ha desarrollado como una fobia a la sexualidad, ¿no? No quiere vivir ningún tipo de actividad sexual, no quiere tener ningún tipo de acercamiento. Incluso hay quienes se van a la vida religiosa por lo mismo, haber vivido un abuso. Y el otro extremo es quien vive una vida sexualmente promiscua, sin límites y sin protección, ¿no? Que vemos que hay un constante riesgo, que te preguntas, el reflejo que da esta persona es quisiera morir, ¿no? Tener actividades sin ningún tipo de protección, con el abuso de sustancias, ¿no? Entonces puede haber un abuso sexual ahí. ¿Qué hace la diferencia para que si un niño fue abusado, un adolescente, el tratamiento? Que la familia se involucre en querer resolver y que la niña quiera ver, ¿no? Y que quiera ver. Y si es un miembro de la familia, que le separen de la familia, ¿no? O sea, hay doctrinas, hay iglesias donde el abusador lo hacen entrar en una reconsideración y no sé qué, y le obligan a la víctima a seguir viviendo porque es tu padre, es tu no sé qué, y le tienes que perdonar. Sí le tienes que perdonar, pero no tiene que vivir con el agresor, ¿no? Esa es una parte de la justicia.
como en la parte religiosa, sí tienes que perdonar a un sacerdote, a un legionario de Cristo por haber abusado de su poder, sí se le tiene que perdonar, pero se le tiene que juzgar bajo el delito de violación y de abuso sexual, y tiene que pasar por prisión, por supuesto, ¿no? Esa es la justicia social también, porque esa persona atentó contra la integridad y el equilibrio de la sociedad. Entonces la sociedad tiene que ponerle un stop. No es nada más te perdono y sigue tu camino, no, porque también somos responsables de que esa persona siga abusando. Si yo le permito seguir, somos responsables. Por ahí alguna vez escuché el caso de una persona que vivió violación y que al momento de encontrarse en ella decía, bueno, ya estoy aquí, no puedo luchar contra esto y lo mejor es que permita las cosas, o sea, las facilite. Esto se puede, o sea, ¿qué sería lo recomendable en una situación de riesgo? La cuestión es que, ¿cómo te digo? La persona siempre tiene que procurar no poner su vida en riesgo. Entonces, a veces en disque entrenamientos de defensa personal, lo único que hacen es que la persona pueda caer, estar lesionada, ¿no? Una lesión que le lleve a perder la movilidad de algún miembro, o de alguna parte de su cuerpo, alguna función, o perder la vida, ¿no? Entonces, la idea principal es preserva la vida, por eso no intentes detenerle, hacer algún acto para defenderte, quitarle el arma, no. Esa persona ya está entrenada y sabe qué hacer contigo, ¿no? La cuestión es que cuando hablamos de niñas y de niños, pues esto no es posible porque el adulto le somete muy fácil. Y tan fácil le somete que le dicen, si tú dices esto, tu mamá te va a dejar de querer. Y eso es suficiente para que una niña y un niño se callen, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Sí es decirle a los niños y a las niñas, siempre puedes hablarlo y siempre te voy a creer, ¿no? Lo vamos a investigar y lo vamos a resolver, ¿no? O sea, que haya alguien ahí que de verdad tenga cordura para buscar resolver. Desafortunadamente muchas veces no lo encontramos, ¿no? Yo recuerdo el caso de una chica donde el papá estaba en prisión por haber abusado de ella y la mamá iba a las visitas conyugales con la hija, ¿no? Entonces, ahí lo que se buscaba es, hay que quitarle a esta niña, a esta mujer, porque esta mujer es más peligrosa que el hombre que está en prisión, pero después dices, ¿a dónde se van? ¿A dónde la llevas? ¿En qué espacios? Porque nuestra sociedad no tiene instituciones adecuadas para recibir a una víctima, ¿no? No tenemos ni siquiera familias sustitutas, ¿no? Que este programa que existe en otros lados. Sí, en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces es difícil dar como una recomendación de cuidado, y más en estos tiempos, porque lo que en un momento funcionó, en otros ya no. Había durante un tiempo la cuestión de deja que fluya, no le veas, que no se dé cuenta que lo estás identificando, aunque puede que lo identifiques, no digas, ¿no? Después se pasó a la idea de trata de quedarte con algo que te pueda servir para una prueba de ADN, ¿no? Un pedazo de piel, un cabello, algo, ¿no? Pero luego los agresores sabían de esto y mejor preferían matar para que no denunciara, ¿no? Entonces es difícil porque el único que sabe la intencionalidad que lleva, si es de abuso y dejar a la persona viva, o es de hacerle un daño hasta matarla, es el agresor, ¿no? Entonces es muy difícil como recomendar, pero lo que sí es importante es en caso de niñas y niños, sí es importante decirles que lo crean, ¿no? Que el discurso de los niños lo crean. Si por alguna razón estuviese inventando la historia, ese invento tiene una causa, ¿no? Tiene una causa. Y a veces es el terror psicológico que el adulto le puede estar causando, ¿no? Hay una película muy interesante que se llama El silencio de Oliver, ¿no? Y en esta el niño sufría abuso físico, maltrato físico y psicológico por parte del padrastro, ¿no? Entonces, esta película es muy interesante porque el niño es a través del reflejo de cuestiones físicas, del retroceso, por ejemplo, en algo que ya tenía superado, como no hacerse del baño en los pantalones, que le permiten a la persona decir algo está pasando aquí, ¿no? Entonces,
una mamá y un papá tienen que defender con todo a un niño que está viviendo esta circunstancia, y una sociedad tiene que proteger a ese niño o esa niña, porque si la sociedad lo recrimina, la sociedad lo expulsa, la sociedad lo vulnera, puede hacer de esta persona alguien que quiera vengarse posteriormente, o alguien que sea infeliz y que no produzca para nuestra sociedad. O sea, un abuso sexual no debe de ser visto como le pasó lo peor del mundo, ¿no? Y ya no tiene remedio esto. No, es superable, es manejable, la persona puede vivir con ello, ¿no? Pero si quienes estamos alrededor no favorecemos, vamos a ser a una persona o muy infeliz o muy enojada, ¿no? Que después nos andemos preguntando por qué agarraron un arma y mataron a gente, ¿no? En todo caso, me parece que este espacio hoy en día podría convertirse en un catalizador para quienes nos escuchen y nos vean, en el reconocimiento de que son realidades que se dan, que no están alejadas, que pueden ser estar tan cercanas, y sobre todo es una invitación con mucho respeto a querer ver lo que no hemos querido ver, a querer decir lo que no nos hemos atrevido y que estamos esperando que hagan otros. Hoy me parece también que tenemos que ser una sociedad emergente, que saque la cabeza de este nivel de agua de hundimiento en el que se encuentra y se permita ver verdaderamente a quienes forman parte de nuestros núcleos, ¿no? A querer ver a estos niños y como este tatuaje que llevas, que no te puedes quitar, realmente ver por ellos en todos los ámbitos, y también aprender de cómo podría resolver en este siglo XXI este tipo de agresiones y violencia, que no es nada fácil, seguramente que no, pero que al final de todo, como tú bien dices, hay un dejo de esperanza. Puedo vivirlo, lo pude haber vivido, pero también lo puedo sobrepasar y sobrellevar. Sí se puede, o sea, es muy doloroso, pero sí se puede, y la mejor forma inclusive de detenerlo es denunciándolo. Sí, y es cambiando la imagen. Por ejemplo, de lo que pasó en el Estado de México, ¿no? Con este grupo de niños y de chavitas, de jovencitas, la idea es, pobres fueron víctimas, sí fueron víctimas, y hay que darles toda la atención. Pero si hay una jovencita que estaba en un grupo donde estaba tomando alguna sustancia, ingiriendo alguna sustancia, y alguien del grupo abusó de ella en esa circunstancia, tiene que tener el mismo trato, la misma compasión, no pensar que ella se lo buscó, claro. Porque el acceso a mi cuerpo solo lo decido yo, y si estoy en estado inconsciente, aunque yo haya decidido consumir la sustancia, eso no le da permiso a la otra persona de tomarlo. Si yo trabajo en el sexoservicio, si yo soy un gogó, si yo de alguna manera visto de una forma que se puede considerar en mi sociedad como erótico y provocativo, eso no te da permiso a ti de querer acceder a mi cuerpo, ¿no? Y ese no es reflejo no es una justificación de la agresión del otro. Si el otro se permite violentar, es porque el otro lo traía aquí y lo traía en su historia. Ni el alcohol ni las sustancias te sacan algo que no eres tú, ¿no? Entonces, si la sociedad vemos igual los casos, los tratamos de la misma manera y dejamos de publicitar y de denigrar a quien parece que se lo buscó, entonces vamos a darle un reflejo también a los agresores, a las y los agresores, de decirles, no va a haber un abogado que te defienda, no va a haber un juez que te crea, porque finalmente abusaste, ¿no? Así es. Y finalmente, cómo es que a partir del propio tratamiento de la información, de los contenidos de ciertos programas, podemos, digámoslo en otro sentido más proactivo, dejar de construir y reproducir estos esquemas y estereotipos que hoy por hoy permean y se justifican notablemente, ¿no?
Sí. Y eso, están en el discurso visual y auditivo de la gente. ¿Qué pasaría si todas las personas después de una escena en una televisión de abuso sexual, en una telenovela, decidiéramos apagar la televisión y no prenderla en esa hora de la novela? Entonces, los ejecutivos de esa empresa tendrían que exigir que en sus telenovelas no hubiese esto. Ajá. ¿Qué pasaría si yo no permito que una persona que tiene cero conocimiento de la comunicación sea quien dirige un programa como es Laura Bozzo, por ejemplo, o como es la otra de TV Azteca, que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Donde lo único que hacen es reproducir estereotipos, prejuicios con respecto de las mujeres y de los hombres, ¿no? Que carecen de la más mínima ética y moral. ¿Qué pasaría si yo como sociedad digo, yo no quiero esto y apago la televisión en su hora? Entonces, necesariamente tendrían que buscar a personas profesionales, educadas, íntegras, ¿no? Claro. Profesionistas, que sepan hablar adecuadamente de las relaciones humanas, ¿no? No de esta manera vendida, estereotipada, ridiculizada, ¿no? Entonces, los ejecutivos se preocuparían. Pero si la sociedad seguimos consumiendo eso, ¿no? Va a ser al muy pueblo difícil. pan y circo, ¿no? Claro. Uh-huh. Y entonces el color de México no cambia, sigue siendo el mismo, Uh-huh. y hay un poco, digamos, un poco aliento en esta Uh-huh. parte, ¿no? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te vas? Bueno, para mí ha sido muy importante hoy escuchar la demanda en Chile, ¿no? Porque finalmente en cualquier país, espacio del mundo, la Tierra es un círculo, ¿no? Que haya eco en algún lugar y en algún lugar se esté modificando, eso va a permear como ola a todos los espacios, y así lo veo. No por no por la religión, sino por el hecho de que ninguna persona crea que porque tiene una posición de poder ante otro puede seguir abusando. Entonces, hoy para mí ha sido importante escuchar esa denuncia, ¿no? Que hay en otro país, para volver a traer a la mesa qué pasa en México y por qué le damos la vuelta, ¿no? Por qué olvidamos tan rápido, ¿no? Condiciones que han dañado la integridad de nuestro pueblo, ¿no? Y creo que también a mí me sigue invitando a seguir siendo una voz, ¿no? Y a mí me agrada que tú también seas una voz en esto, porque somos la única forma de hacer contrapeso a el poder económico que existe en otros espacios que sostienen esto de la violencia sexual, y somos una forma de llegar a las personas, ¿no? Creo que mientras nos mantengamos denunciando, finalmente vamos a estar haciendo conciencia en más gente. Es la única forma de cambiar las cosas, a través de la conciencia y de seguir pidiendo la compasión para el mundo, ¿no? Yo diría, eduquémonos en la palabra, eduquémonos en la escucha, y esto nos llevará a la denuncia. Si tu papá, si tu mamá, si tu hermano, si tu primo, si tu amigo conoces, sabes de alguna situación, no es silenciándola, no es callándola como podemos resolverlo, y en todo caso sumemos voces. Uh-huh. Esas voces que necesitan hoy ser un gran grito para poder ser escuchadas, a veces ante autoridades que parece ser que no tienen oídos. Sin embargo, hay que intentarlo y hay una esperanza, yo me quedo con ello. Qué lástima que México no pueda ser protagónico en estas cosas y sí lo sea en otras, pero me parece que mientras estemos en movilidad hay esta posibilidad. El día que ya no la haya, pues definitivamente no se podrá. Y es importante decirle algo a las niñas, niños, adolescentes que estén viviendo una situación así. Dilo cuantas veces sea necesario. Va a haber una persona que te va a creer. Si hay dos que no te creyeron, va a haber una que sí te va a creer. Y ese alguien puede hacer la diferencia. Hay que recordar que un adulto que nos enteramos de un abuso sexual, tenemos la capacidad de denunciar y la voz, ¿no? Pues seamos esas voces. Queremos agradecerles el favor de su atención, de su escucha, de su vista, y sobre todo invitarles para que nos sigan en línea
viendo, insisto, escuchando a través de www.cambiodemichoacán.com.mx. Te agradezco mucho, Gracias, Zaira. Maribel. Zaira Figueroa Palafox es una extraordinaria, no solamente experta, sino amiga, recién incorporada también a nuestras vidas, o ya hace algún tiempo, pero es una satisfacción tenerte al lado. Agradecer al apoyo de este centro multimedia, a Leti Florian, a Lupita, ¿estoy bien? Sí. Y además ya me lo dijo con la sonrisa, así es. Agradecerles a todas y a todos el apoyo y a invitarlos a que pues estemos en sintonía en la siguiente emisión. Maribel Ortega Arreola te dice hasta pronto, hasta siempre. XX, mujeres, mujeres.